Hola, hola. Buenos días con todos, todas. Por favor, si podemos tomar asiento, que estamos próximos a empezar en unos minutos, por favor. I spoke, what would I say? Would words just blow her charm away? She lives where the sun meets the sea, where time forgets to follow me. And if I spoke, what would I say? Would words just blow her charm away? Some loves are quiet, not made to last. They live in glances and shadows cast. Though she'll never truly be mine, she plays the beat between each line. Here's a song I almost knew, melody I once wrote, and still I smile, just standing there, chasing sunlight on her hair. There was a song I meant to play. Silence somehow found its way. You sat so near but far in thought, and all the words I knew were not. Buenos días con todos, todas. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy acá. La Universidad UTE les da la más cordial bienvenida al conversatorio académico Causas e Impacto de la Salida de los Estados Unidos de los Organismos Internacionales. Agradecemos de manera especial la presencia del doctor Ricardo Hidalgo Otolengui, canciller de nuestra universidad, cuyo respaldo ha sido fundamental para el desarrollo de este episodio de diálogo y análisis. Este panel ha sido organizado por el Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios con el apoyo de la Facultad de Derecho, Ciencias Administrativas y Sociales.
Ambas son instancias académicas comprometidas con la formación crítica, la investigación interdisciplinaria y la comprensión rigurosa de los fenómenos que transforman el entorno global. Nos convoca hoy un tema de interés académico: la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse de decenas de organismos internacionales. Este giro marca una ruptura con el multilateralismo que ha sostenido el orden global desde hace siglos y plantea desafíos significativos para la cooperación internacional, la seguridad, el comercio y el desarrollo sostenible. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, docentes e investigadores. De manera especial, saludamos a nuestros queridos estudiantes, quienes son el motor que nos impulsa a construir estos espacios de pensamiento interdisciplinario y reflexión crítica. Saludamos también con especial gratitud a nuestros distinguidos panelistas el día de hoy. Tengo el honor de presentar al doctor Fernando Bustamante, quien es el director del Laboratorio de Estudios Sociales. Es sociólogo, máster en Administración Pública y tiene un doctorado en Ciencias Políticas. Cuenta también con una formación académica en el MIT y la Universidad de Harvard. Ha sido ministro, asesor, asambleísta y consultor de organismos internacionales. Su trabajo se centra en el análisis del poder, la seguridad internacional y la reconfiguración geopolítica, con especial énfasis en América Latina. De la misma manera, tengo el placer de presentarles al Máster Clever Paucar Molina, director de la carrera de Negocios Internacionales. Es máster en Asuntos Globales en la Universidad de Tsinghua, China, becario del programa Schwarzman Scholar y bachelor en Relaciones Internacionales por King's College London. Tiene además estudios de Derecho Cooperativo de la Universidad de Helsinki. Se especializa en diplomacia científica, políticas públicas y gobernanza global con experiencia en instituciones públicas, ONGs, universidades como Ecuador, Inglaterra, China, Colombia y El Salvador. De la misma manera, tengo el agrado de presentar al magíster Andrés Gutiérrez León, experto en cooperación internacional y desarrollo sostenible. Andrés cuenta con maestrías en políticas públicas, cooperación internacional y proyectos de desarrollo, obtenidas en la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Columbia de New York y el Instituto Ortega Gasset. A lo largo de más de una década, Andrés ha promovido el desarrollo sostenible y la cooperación entre América Latina y Europa. Ha sido galardonado con el Premio Iberoamericano de Investigación y Cooperación Triangular Sur-Sur y es cofundador de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo, RECID. Tengo el agrado también de presentarle a quien será nuestra moderadora el día de hoy, la doctora Jimena Vintimilla Moscoso, decana de la Facultad de Derecho de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad. Jimena es doctora en jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador. Cuenta con una sólida formación internacional en Derecho, Mediación y Justicia. Fue becaria de Naciones Unidas en el Instituto UNITAR y exalumna del Centro de Justicia para las Américas en Chile. Su trayectoria incluye estudios en mediación en Argentina, formación judicial en España y estudios de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Granada. Ha obtenido títulos de posgrado en Migración, Derechos Humanos, Derecho Procesal y Mediación Familiar Comunitaria. Doctora, adelante, la escuchamos. De la carrera de negocios, Clever Paucar, los docentes de las distintas facultades, un agradecimiento también a la Facultad de Medicina que nos permite hoy ocupar este hermoso auditorio y sobre todo a ustedes, estudiantes de negocios internacionales, de derecho, de economía, que hoy nos honran con su presencia aquí para tratar un tema de vital y crucial importancia hoy para nuestro país y para el mundo entero. No sé si me escuchan hasta el fondo, mi voz es gruesa y me siento un poco cómoda.
Micrófono. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Señor Canciller, es un honor que nos acompañe hoy día. Voy a comenzar, yo voy a hablar tal vez de tres cosas. Dos, si el tiempo me da, si la señora decana me lo permite, porque le pedí que me controlara el tiempo. Tal vez hablaré de una tercera cosa que les va a parecer un poco esotérica, tal vez. Vamos a hablar del tiempo, ¿no? Pero vamos a comenzar, no sé si me pueden poner la primera lámina. Yo voy a dar una visión bien macro, tal vez incluso históricamente amplia. No sé qué pasa. Les voy a mostrar a un personaje aquí. Van a ver una persona. Y ya van a ver, y les vamos a leer un texto que esta persona escribió, que no estaba pensado para la política internacional, estaba pensado para la política doméstica. Y le vamos a ajustar para la política internacional. ¿Se ve algo, no? ¿Sí? ¿Quién es ese señor que está ahí? ¿Alguien lo reconoce o no? Antonio Gramsci. ¿Quién fue Antonio Gramsci? Fue un importante intelectual italiano, comunista, dirigente comunista italiano, de los años 20-30, que pasó la mayor parte de su vida adulta en la cárcel, donde escribió algunas obras muy importantes. Murió en la cárcel. Fue dramáticamente perseguido por Benito Mussolini. Un importantísimo intelectual. No sé si se alcanza a leer, yo voy a leer el texto que es la definición del término hegemonía. Se refiere a la capacidad de una clase o grupo social para dirigir a la sociedad en el plano político, moral e intelectual, no únicamente mediante el uso de la fuerza, sino fundamentalmente a través del consenso. Este consenso se produce cuando las ideas, valores y formas de interpretar la realidad promovidas por los grupos dominantes se materializan y son aceptadas como sentido común por amplios sectores de la sociedad. Sentido común es lo obvio, es lo que todos creemos, lo que nadie discute, ¿no? Lo que es de cajón. Ese concepto yo lo quiero aplicar al orden internacional. Cambiemos clase por país, potencia, centro de poder. ¿Qué significa entonces hegemonía? Precisamente aquellos recursos mediante los cuales un centro de poder, un Estado, una clase social, un partido político, gobierna sin necesidad de tener que recurrir a la fuerza bruta a cada instante. Es lo que hace que el aparato del poder funcione, digamos, sin fricción, normalmente, como lo normal, como lo obvio, lo que todo el mundo ha aprendido. Y lo hace a través de varios recursos. La ley, cuando yo hago las leyes y la gente dice, bueno, la ley es lo normal, estoy ejerciendo hegemonía. Cuando mis valores, mis principios, mi cultura, mi forma de vestir es vista por la gente como lo bueno, aquello que hay que aspirar, a lo que me da el modelo de la existencia, eso es hegemonía. Cuando las instituciones, cuando los organismos que dirigen, en este caso estoy hablando del planeta, ya no de una sociedad particular, yo los diseño, yo los monto, yo los armo, y la gente baila con la música que yo toco, eso es hegemonía. A partir de la fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América hicieron eso precisamente. O sea, fueron excelentes discípulos de Antonio Gramsci. Estoy seguro que la mayor parte de los dirigentes norteamericanos no tienen idea quién es este señor. Y si les digo que era el dirigente del Partido Comunista Italiano, el principal durante una época antes de Palmiro Togliatti, ¿no? Probablemente les daría un poco de ronchas. Pero efectivamente eso es lo que hicieron, ¿no? A partir de Roosevelt y sus sucesores, lo que hicieron fue montar una maquinaria global de hegemonía, respaldada por la fuerza, en última instancia. Pero normalmente el sistema funcionaba porque, si ustedes ven las instituciones económicas derivadas de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, ¿no? Donde se montó el sistema internacional, los fondos monetarios, los bancos mundiales, el papel central del dólar en la economía, indiscutible. Lo que Valéry Giscard d'Estaing, un expresidente francés, decía, el exorbitante privilegio del dólar, pero no voy a caer a entrar aquí en la economía política del dólar, que es fundamental. Solo les digo una cosa, si al dólar se le quita su papel de moneda de reserva, el golpe para Estados Unidos es devastador. Estados Unidos tiene que defender el dólar hasta las últimas consecuencias. Y el problema es, y yo creo que Kleber nos va a mostrar algo de eso, es que hay algunos que están tratando de socavarlo.
¿no? Pero bueno, no es solo eso, es el American Way of Life. Es el McDonald's, es Hollywood, es los superhéroes, es los organismos internacionales. La hegemonía de Estados Unidos en los organismos internacionales era dada por sentada y se expresaba, por ejemplo, en el financiamiento de estos organismos. El hecho que Estados Unidos retenía en todos estos organismos de los que se acaba de salir, hemos sacado el promedio del financiamiento norteamericano un 22%. No, solo Estados Unidos, de todas las 190 y tantas naciones del mundo, solo los de Estados Unidos pagaba el 22%, ¿no? O sea, era un sistema internacional, los organismos especializados de Naciones Unidas, toda la burocracia internacional, por algo estaba centrada en Nueva York, las Naciones Unidas, ¿no? Cuando estaban organizando Naciones Unidas, los ingleses, ¿no? Eran partidarios de poner en Ginebra Naciones Unidas, donde estaba la sede de la Sociedad de las Naciones, y había una infraestructura ahí en Ginebra. Estados Unidos, no, en Nueva York. ¿Ya? Eso dice mucho. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahora el gobierno de los Estados Unidos? Precisamente lo que está haciendo es desmontando su hegemonía. Parece raro, ¿no es cierto? Que una potencia hegemónica, o sea, que gobierna así, ahí tienen una línea del tiempo de cómo ha venido esto ocurriendo desde 2017, me parece, ¿no es cierto? Es extraño. Si lo que hace funcionar un sistema internacional dominado por una potencia es su hegemonía, ¿no? ¿Cómo es que ahora la está desmontando? Cuando Estados Unidos cierra la USAID, está desmontando su hegemonía, porque es a través de los organismos de cooperación para el desarrollo y a través de los organismos de asistencia exterior que Estados Unidos podía, por decirlo así, decir qué música se toca y se canta, porque el que pone la plata pone lo que la orquesta tiene que tocar. De hecho, a través de los organismos de cooperación internacional y de sus respectivas burocracias, en buena parte financiadas y muchas veces también equipadas por los Estados Unidos, la agenda internacional era poderosamente marcada por Estados Unidos. ¿De qué se hablaba? ¿Cuáles eran las políticas internacionales? ¿Cuáles eran las grandes líneas directrices del sistema multilateral? Parecería mucho mejor poder controlar la agenda, ¿no? Poder controlar cuál es la música que se toca, que no hacerlo, ¿verdad? Yo decía medio en broma, medio en serio hace unos días, que la izquierda tradicional latinoamericana, la de los 70, debería estar profundamente emocionada de que el señor Trump esté liquidando entidades como los USAID, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la posición de la izquierda tradicional frente a los organismos de cooperación norteamericanos, era que eran agentes de una hegemonía exterior, imperial. Bueno, el señor Trump está haciendo el trabajo que la izquierda nunca pudo hacer, ¿no? Ahora bien, hay un pequeño, pero sigue la pregunta, ¿por qué estarían haciendo una cosa así? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué renuncias a un sistema en el cual, con el cual logras la dominación hegemónica sin tener que recurrir a la fuerza bruta cada rato? ¿No? ¿O qué hace que esa fuerza bruta, cuando se usa, esté legitimada? Ejemplo, régimen de derechos humanos. Entonces tú proclamas que entras a Irak, ¿no es cierto?, o donde sea, para defender los derechos humanos. O para defender los derechos de las mujeres en Irán, sin dejar de decir que en Arabia Saudita esos derechos están mucho peor que en Irán, pero de todas formas, Irán es el que los viola, ¿no? Y esa es una pregunta que para poder entenderla tenemos que pensar en un marco históricamente comparativo. Y tiene que ver, bueno, ¿qué otras grandes potencias hegemónicas han habido? O sea, que han operado, que han dominado a través de estos mecanismos. ¿Y qué ha pasado cuando, por ejemplo, han renunciado a su hegemonía o la han perdido? Porque a veces se pierde porque surge otro foco de poder que tiene otros valores, otras instituciones, otros principios, otro derecho, que reemplaza, que te desbanca. Hay algunos imperios que se les llama hegemónicos porque han podido ejercer este tipo de poder, ¿no? Algunos lo identifican con el soft power, pero es mucho más que soft power, porque también está
incorporado en las leyes, en las instituciones, en los mecanismos económicos, etcétera, ¿no? Tomemos el ejemplo del Imperio Español, ¿no? ¿Qué le pasó al Imperio Español? Sí, ejerció una hegemonía en una gran parte del planeta. O sea, el tamaño del Imperio Español, como decía Carlos I de España, Carlos V de Austria, el imperio donde el sol no se pone. En efecto, llegaba hasta las Filipinas, pero lo perdió. ¿Qué fue lo que perdió? La hegemonía del catolicismo militante de la Contrarreforma, por el ascenso de las potencias protestantes Holanda e Inglaterra, ¿no? Pero ¿renunció España a la hegemonía? No, se la quitaron a la fuerza, a las patadas, ¿no es cierto? Después de la Guerra de los 30 años. Todavía sigo buscando un ejemplo histórico análogo, ¿no? De autorrenuncia. Y yo creo que para poder entender lo que pasa aquí, hay que referirse estrictamente a lo que pasa dentro de Estados Unidos, con el surgimiento de un nacionalismo militante que se basa en una idea que yo creo que nos da una pista. El mundo nos ha parasitado. Nosotros como hegemón, y esto es verdad, los hegemones no solamente explotan o dominan, dan lo que se llama bienes públicos globales. ¿Qué es un bien público global? Orden internacional, derecho internacional, predictibilidad y muchas otras cosas. El hegemón, de alguna manera, subsidia a los dominados en cierta forma. Es una forma de dominación que no es puramente predatoria. A cambio de obediencia, a cambio de lealtad, a cambio de tener aliados, el hegemón pone la plata. El ejemplo clásico es la seguridad europea. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países, y en esto el señor Trump tiene algo de razón, los países europeos de Europa Occidental depositaron su seguridad en manos de la US Army, en manos de los Estados Unidos, lo que les permitió subgastar en defensa, lo que les permitió destinar grandes recursos a su maravilloso estado de bienestar, ese jardín maravilloso del que hablaba el señor Borrell alguna vez, ¿no? Claro, súbitamente los europeos se dan cuenta que su gran estado de bienestar funcionaba en buena medida porque el costo de la defensa y de la seguridad estaba transferido al hegemón. ¿Qué ganaba el hegemón? Control y dominación. ¿Qué ganaban los hegemonizados? Recursos que les permitían sostener una sociedad donde el peligro de una revolución de tipo soviético estaba alejado. ¿Por qué? Precisamente las grandes reivindicaciones de la clase trabajadora y de la clase media estaban de alguna manera sostenidas. ¿Qué hace Estados Unidos con Trump, con el nacionalismo trumpiano? No, estamos financiando vagos. Estoy poniéndolo en forma sumamente bruta, ¿no? Estamos financiando vagos. Estamos financiando unos tíos que se han aprovechado de nosotros. Y eso empieza a nacer Naciones Unidas y la OMS y la UNFPA y ONU Mujeres, porque además las agendas consagradas por estas instituciones pertenecen a lo que podríamos llamar un periodo de la hegemonía de las ideas liberales, ¿no? ¿Cuál es la agenda? Es la agenda de género, es la agenda de conservación del medio ambiente, es la agenda de los derechos humanos, es la agenda de los servicios públicos universalizables. Y Estados Unidos desarrolla esta idea. Estamos empezando a sufrir las consecuencias. Está siendo insostenible para nosotros, ¿no? Tener que financiar al planeta con nuestros bienes públicos globales. Y aquí encuentro una analogía con el Imperio Romano. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? No por las orgías, eso es un cuento, ¿sí? No. O sea, cayó simplemente porque no pudo sostener fiscalmente el imperio. Sostener una frontera de miles y miles de kilómetros con legiones que eran caras y cobraban duro y tenían el poder de negociación político para exigir más, se hizo imposible. Hubo que dejar las fronteras porosas, hubo que dejar entrar a los bárbaros, lo que derrumbó al Imperio Romano fue la crisis financiera del Estado centralizado, imperial. ¿Qué le pasa a Estados Unidos ahora? Precisamente, si uno ve lo que pasa con Estados Unidos, es una enorme crisis financiera. El endeudamiento norteamericano, lo último que supe, si la memoria no me falla, 36 trillones americanos de dólares.
Y el costo anual de financiar esa deuda es 1 trillón. Y creciendo. Lo único que le está sosteniendo a Estados Unidos a este rato para poder sostener esa deuda es el dólar, el papel del dólar, que permite un endeudamiento barato y porque el dólar es la moneda de reserva, se puede imprimir impunemente sin tener que responder ante nadie desde que el señor Nixon en el año 71 eliminó la convertibilidad del dólar en hora. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? La crisis fiscal, que es, a mi juicio, el gran síntoma y el gran mecanismo que hace que de repente a los políticos norteamericanos digan, no podemos seguir. Tenemos que retroceder para fortalecer nuestro poder, renunciamos a los costos de la hegemonía y tenemos que invertir en la fuerza, ¿no? Y tenemos la solicitud del señor Trump de elevar en un 50% en el año 2026 el presupuesto militar, ¿no? De 800 billones de dólares a 1.5 trillones de dólares. No podemos seguir dando bienes públicos globales. Cada uno verá cómo se las arregla. Señores europeos, por favor, a gastar en armas, lo que no hicieron nunca después del año 46 y debieron haber hecho, pero eso sí, las armas me la compran a mí. En serio, eso es un acuerdo que está hecho. Eso es, a mi juicio, un poco lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Entre otras cosas. Y este cambio ideológico se expresa en un nacionalismo autocentrado, America Only, ¿no? Y como no tienes hegemonía, tienes que recurrir cada vez más a la fuerza bruta. Si me dan un minutito, quiero mostrarles algo. Yo sé que esto es abrupto, voy a hablar del tiempo. Y esto es para terminar. Y para una reflexión un poquito más loca, un poquito más suelta, un poco más disparada. Hablemos del tiempo. Y el concepto que quiero introducir es el concepto de século, que viene de los romanos y de la concepción romana latina del tiempo. Esta es. Muy parecida a la andina. El tiempo está al revés de verse para arriba. Es una espiral. Todo va y luego vuelve, pero no igual, ¿no? Y el ciclo del século es 80 años. 80 años divididos en 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. El invierno es cuando, ¿qué son los 80 años? La duración de un sistema. Entonces, en los primeros 20 años son la primavera, los siguientes 20 años del verano, los siguientes 20 años son el otoño y después del invierno. Fíjense bien, el actual sistema fue creado en 1946. ¿Cuántos años hace? 80. El século, no el siglo, el século romano termina este año. Y según lo que decían los romanos, ¿no? En las creencias, en el mundo andino es muy parecido, solo que los ciclos pueden tener otra duración, ¿no? A los 80 años cae un sistema y comienza otro. Pero claro, no es una transición en un año. Los 20 años anteriores son la crisis del sistema que hace su crisis, su catarsis, a los 80 años. Ahora bien, ¿no? Este es el tiempo romano, tiempo andino. Nosotros estaríamos hoy cumpliendo 80 años. Fíjense que en el século se cumple. Nosotros tenemos varias formas de tiempo. Ese es el tiempo, es un tipo de tiempo que en Europa del Norte y Norteamérica podría ser aplicable. Vean ustedes qué pasa cada 80 años en sus países y se van a llevar una enorme sorpresa. Matemática, ¿no? Nosotros vivimos más bien en circular, a todo. Siempre volvemos a lo mismo. Nosotros no tenemos século de 80 años. Tenemos 100 años de soledad. Este es el tiempo cristiano. Y no es una vez, va a volver a venir. ¿Cómo lo hace la modernidad? ¿Cómo lo transforma? En la teoría del progreso humano, tiempo lineal avanza directo hacia el final. Ahí cada uno lo interpreta como que una distopia orwelliana, que me parece muy probable. Los Jetsons, esta maravilla de la utopía tecnológica, ¿no? O el transhumanismo, se acaba la humanidad, venimos a ser medio androides, medio humanos, y finalmente el apocalipsis ahí por la humanidad. También es posible. Será, digo yo, con esto termino, que lo que estamos viendo bajo el manto del fin de la hegemonía, y estoy tratando de entender por qué tiene que terminarse, qué está pasando. Como el Imperio Romano, entre paréntesis les pasa a todos los imperios, ¿no? El Imperio Español
fue de quiebra en quiebra. Listo. Buenos días con todos, canciller, autoridades de la facultad, docentes, estudiantes. Interesante el tema que nos trae hoy. Creo que, creo que uno siempre habla de... Es común escuchar en nuestras clases, ¿no? Vivimos en un periodo de cambios, en mi época no era así, era distinto, pero creo que hoy más que nunca este periodo de cambios, esta nueva reconfiguración del orden global, que es justamente lo que voy a hablar, es más palpable que nunca. Y luego viene también la inquietud muchas veces en la clase de mis estudiantes. Yo vengo de un perfil más bien social, yo soy un perfil más económico, más enfocado a los negocios, y me dicen, profe, ¿por qué habla tanto de política? Les digo, porque no hay nada más falso, nada más absurdo que creer que mi empresa funciona y no responde a esas crisis geopolíticas que hay, a esas crisis políticas internas y a todo lo que nos rodea, a todo lo que configura el sistema internacional como le conocemos. Y hoy ese sistema internacional está cambiando y hay nuevas fuerzas. Fernando decía al final, y así esta pregunta abierta un tanto, ¿qué pasa cuando un imperio termina su periodo de hegemonía? Y justamente esa línea de argumento es la que voy a intentar, tal vez no responder, pero un poco ilustrar qué es lo que nos muestra la historia y la teoría en torno a esto. Yo mismo avanzo, ¿no? Listo. Yo traigo dos invitados acá a la mesa, me voy un poco antes de lo que nos contaba Fernando sobre Roma. Me voy a la época de la guerra del Peloponeso,
entre Grecia y Esparta. ¿Sí? Lo que vemos acá, una pintura, el discurso fúnebre de Pericles, un tanto durante este periodo, no tanto es Tucídides quien está ahí. Y la otra imagen es el Leviatán de Hobbes. Y tal vez les suene a chino esto de lo que estoy hablando. Les explico brevemente. Tucídides, un historiador griego, hace una recapitulación de cómo fue esta guerra del Peloponeso y qué pasa cuando una potencia vigente es retada por una emergente. Si hacemos el parangón hoy día, Estados Unidos, potencia vigente, retada por una potencia emergente llamada China. Por otro lado, tenemos a Hobbes. El pensamiento de la escuela realista de relaciones internacionales se basa mucho en entender que la naturaleza humana es salvaje, es bruta, es triste. Nosotros vivimos en paz con el otro por temor a que el otro también nos agreda. Y esto traducido al sistema internacional es lo mismo, es la misma creencia. Sí, los países no se atacan. Esto es claro en conflicto nuclear. Estados Unidos no dispara una ojiva nuclear porque sabe que China responde con 2 más y sabe que el daño es para todos. ¿Sí? Y Hobbes nos habla de eso. Y esta era la idea como se entendía el sistema internacional. Es lo que, si quieren, configura este periodo de la Primera Guerra Mundial, el entreguerras y el de la Segunda Guerra, en el que hay un conflicto. Y luego tal vez la gente quiso solucionar eso y viene este periodo de 80 años que voy a profundizar un poco más después, en el que se vivió un periodo de paz con ciertos matices. Hoy que vemos, o en qué se relaciona esta imagen, ¿dónde? Acá. Hoy vemos también, en conjunto con Hobbes, en conjunto con Tucídides, le ponemos a Trump, no sé si como teórico intelectual, de hecho estoy seguro que no. Sin embargo, le pongo acá por el evento o lo que representa lo que sucedió en semanas recientes, esta salida de Estados Unidos de varias instituciones del sistema internacional. Y esto representa un regreso a esa visión realista que les contaba de las relaciones internacionales. Estados Unidos, al salir de estas instituciones, deja algo que se llama vacío de poder, es decir, si ellos eran quienes lideraban, los abanderados de estas instituciones se quedan sin aquel paladín que se encargaba de promover sus formas de gobernanza, proyectos y demás. Esto nos llama también a un rebalance de poder, lo que comentaba hace rato. Hay una potencia vigente y una potencia emergente que está retando, hay un vacío de poder que se está quedando y las dos van a entrar en una pugna por intentar ver quién domina ese vacío de poder. Volvemos a Hobbes, un sistema internacional competitivo y anárquico por naturaleza, basado en la fuerza, ya no en la cooperación internacional para resolver problemas comunes, sino en el uso de la fuerza. Aquí es claro, recién Donald Trump habló sobre la doctrina Monroe, él quiere darle su propia adaptación de la doctrina Donroe, y él habla, y es claro y es explícito en el texto, el uso de la fuerza para buscar la paz. Es un cambio de concepción de lo que entendíamos que guardaba el orden en el sistema internacional. Y finalmente, la trampa de Tucídides, que no es otra cosa que esta explicación acuñada por Graham Allison en 2015 en un artículo, la que nos dice cómo es esta pugna, un poco la respuesta a la inquietud de Fernando. ¿Qué pasa cuando termina un periodo de hegemonía? ¿Cuál es el conflicto que existe una vez que esto sucede? ¿Dónde tengo que apuntar? Vamos entonces a qué pasó en 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial, los países se reúnen, Europa devastada, Estados Unidos creciendo económicamente y con ganas de buscar aliados, y empieza a configurarse el sistema internacional como ustedes conocen, es decir, y como yo conozco también, todos quienes vivimos en esta época, vivimos tanto la existencia y preeminencia de Naciones Unidas, de todas las instituciones que eran ligadas al sistema de Naciones Unidas, la creencia de que todos los países deben guardar un mismo sistema democrático y liberal de preferencia,
para evitar un conflicto. Se decía en algún momento, dos países con un McDonald's nunca van a entrar en guerra. Hoy demostrado que es falso hasta la saciedad. Sin embargo, era la idea de la que esto partía, ¿sí? La teoría esta liberal más bien, de que todos debemos cooperar con todos y al momento que estamos cooperando no vamos a entrar en una situación de pugnas. Y empiezan a nacer no solo Naciones Unidas, Corte Internacional de Justicia, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, para los estudiantes de negocios internacionales, la Organización Mundial de Comercio, un sinfín de instituciones, agencias, organizaciones que se basaban en la idea de tenemos problemas comunes, problemas que son transnacionales, problemas que pasan fronteras, narcotráfico, cambio climático, migración, ¿sí? No son problemas propios de países, sino son problemas transnacionales y por tanto necesitamos la cooperación de todos para resolver estos problemas. Y crecimos acostumbrados a que esta era la forma en la que se iban a resolver. ¿Quién era el abanderado de esto? Y sobre todo, ¿quién se apoderó del liderazgo de estas instituciones tras 1989, la caída del muro de Berlín, 1991, la perestroika y el fin de la Unión Soviética? Estados Unidos. ¿Sí? Cuando uno piensa en el país de la libertad, en el país de las oportunidades, en el país de la democracia, uno regresaba a ver a Estados Unidos, lo que vemos acá, la Constitución, we the people, nosotros la gente, nosotros las personas, nosotros el pueblo, la creencia de que el poder descansaba en el pueblo y esto trajo un sinfín de migrantes que vinieron a Estados Unidos, un sinfín de países que se aliaron a Estados Unidos con la esperanza de que hubiera una protección, un apoyo, en el caso de que otro tipo de regímenes emergieran y con la idea también de que ese modelo que Estados Unidos nos enseñó es el modelo que nos iba a traer progreso a todos. Entonces todos buscábamos adaptar las instituciones. Y cuando vemos ciertas violaciones de soberanía similares a la reciente en Venezuela, vemos que el discurso era, sí, tengo que ir a Irak porque Irak no es una democracia, porque Irak tiene armas de destrucción masiva y porque eso implica una crisis para el sistema internacional. Entonces, el discurso era la promoción de la democracia, ¿sí? Entonces, lo que hacía Estados Unidos es promover que estos países que estaban en crisis construyeran instituciones democráticas, desarrollaran sus sistemas democráticos bajo la premisa de que eso era el ideal para alcanzar el progreso en lo económico, en lo social, en lo político. Estados Unidos como el abanderado. Hoy vemos una crisis en este orden global internacional. Una crisis que no es reciente, si bien Trump está dando tal vez los últimos empujones a esta crisis que vivimos, de todas formas no es el autor único de aquello. Y hay varios factores que implican esto, pero simplemente por recapitular algunas de las ideas claves de esta resistencia al sistema liberal como le conocíamos, partamos de lo primero. Sistema liberal, hablábamos de libre mercado, ¿no es cierto? Quitar las barreras para el intercambio de productos a nivel global. Y lo primero que tuvimos fue aranceles y proteccionismo del lado de Estados Unidos. Hablaba yo de este discurso de promoción de la democracia, establecimiento de instituciones, fortalecimiento de los sistemas de justicia y sistemas electorales en los diferentes países. Y hoy vemos un cambio de discurso en la situación de Venezuela. Intenté buscar alguna entrevista en la que me hable alguna autoridad estadounidense o el mismo Trump, que el propósito es construir un sistema nuevo electoral en Venezuela, llamar a elecciones, promover la democracia, pero no hay un discurso centrado en democracia. Hoy hay un discurso abierto y transparente centrado en recursos. Incluso el meme o el discurso que se intenta construir alrededor de esto para legitimar las acciones allá es, bueno, los chinos, los rusos, los iraníes, ellos también tenían intereses petroleros allá. Pero ya no se habla de ellos no eran democracias, ellos son sistemas autoritarios y por tanto necesitamos a alguien que nos muestre lo contrario. No, el discurso hoy es transparente, ¿sí? Un pragmatismo de necesito esos recursos, necesito beneficiarme yo, los países actúan guiados por mi interés nacional y yo, Estados Unidos, está en mi interés nacional apoyar a Venezuela por ciertos intereses económicos que yo tengo. ¿Por qué esto es importante? Porque en el sistema liberal que conocemos, lo fundamental es la legitimidad, ¿sí? El reconocer a la autoridad, el aceptar que esa autoridad es legítima. Pongo un ejemplo claro aquí. Si alguien de ustedes es asaltado,
y le dices, llama a la policía para que le cojan al delincuente, tú dices, ¿pero para qué? ¿Sí? ¿Para qué si a la final viene el policía, le coge, le suelta en un momento? No se cree en el sistema de justicia, ¿no es cierto? No se cree en la autoridad. Eso implica también que no se respeta esa autoridad. Entonces buscamos lo mismo al sistema internacional. Para que ONU funcione, implica que todos los países que somos miembros de ONU debemos aceptar su legitimidad y su autoridad, ¿sí? La serie de acuerdos, tratados que no nos imponen, sino que nos exhorta a ser parte de. Esto está cambiando. Si es que vemos un sistema internacional en el que la ley, el derecho internacional público, deja de ser la norma, en la que la violación de la soberanía puede convertirse en una práctica constante sin consecuencias, eso nos hace cuestionar el sistema este en el que vivíamos, eso nos hace cuestionar la legitimidad del mismo y a la vez deja a países en vías de desarrollo pequeños, sin un ejército que proteja, en una situación bastante vulnerable. Porque ya no puedes recurrir a las Naciones Unidas que te protegía, a la institución que te protegía, ya no puedes recurrir a Estados Unidos, que se encargaba de ser el abanderado y defender cuando había algún sistema autoritario. Hoy se queda lo que hablamos en un inicio, esta idea, un vacío de poder. Y un vacío de poder que llama a que sea ocupado por un nuevo actor. Todo lo que yo estoy mencionando en este momento es esta resistencia que hay al multilateralismo. Fernando tocó en varios puntos la cantidad de dinero que Estados Unidos entregó para el desarrollo de Europa, la protección de seguridad de Estados Unidos hacia Europa, en contra de esta amenaza soviética, en su momento rusa más tarde, que incluso de aquí nace esta organización, ¿no? La OTAN, bajo la creencia de que puedo proteger, cualquiera que sea atacado en esta región, yo protejo del mal que era Rusia. Y hoy lo que vemos es que el principal actor de la OTAN más bien amenaza con intervenir en Groenlandia con uno de sus aliados. ¿Sí? Entonces cambia esa perspectiva, cambia ese entendimiento que teníamos. Vuelvo a la doctrina Monroe y esto nos afecta a nosotros. Monroe, que es la que quiere acuñar Donald Trump. ¿Qué decía la doctrina Monroe? Primero, ¿cuándo nace? 1820. ¿Sí? Nace durante un periodo aquí en las Américas de colonias buscando su independencia. Y Estados Unidos promueve esta doctrina basada en la idea de América para los americanos, pero aquí entendamos americanos como todos aquellos que poblamos las Américas, ¿sí? Es decir, vamos a alejar a las potencias europeas, vamos a gobernarnos nosotros mismos a raíz de que varios países aquí en la región estaban alcanzando su independencia. Con el pasar de los años, ya con Roosevelt, Teodoro Roosevelt, no Franklin, la doctrina Monroe se transforma en una política estadounidense que le permite avanzar sus intereses en la región y América no para los americanos en el sentido que les dije hace rato, sino América para los estadounidenses. ¿Sí? Entonces es el patio trasero que solemos leer, que como nos suelen llamar, somos el principal vecino de Estados Unidos y por tanto lo que se busca es fortalecer a este patio trasero, a estos vecinos, como la esfera de influencia estadounidense. Y hoy parece Trump querer hacer lo mismo, pero tal vez la razón va un poco más allá de simplemente querer ejercer su poder en la región, de querer acceder a recursos en la región. Esto va dictado por la trampa de Tucídides que les nombraba anteriormente. Todos estos cambios que han habido en años recientes del lado estadounidense, toda esta decadencia del orden liberal, ¿sí? Toda esa crisis política que viven. Quiero hacer un paréntesis acá. Tuve una entrevista reciente y a manera de pregunta provocadora me decían, ¿en qué país no invertirías? ¿Con qué país no harías negocios? Y claro, me decían, dejémosle a Corea del Norte, Haití y todos esos países que están en crisis fuera y vámonos a aquellos que siempre han sido socios tradicionales. Si vamos a ver las cifras de Estados Unidos, la tasa de desempleo, la volatilidad de los mercados bursátiles en Estados Unidos, muchas empresas dudan de hacer su inversión ahí.
tienes un individuo muy cambiante como Donald Trump que no da esas garantías a las empresas que tal vez en su momento daban. No digo con esto que Estados Unidos hoy sea un pésimo aliado económico, eso es falso, sigue siendo un gran aliado. Sin embargo, empieza ya a representar problemas y pierde esa tradición de un país en el que se confiaba a ojos cerrados y era un aliado económico, político, militar, en el que se confiaba. Algo más aquí. Al terminar el orden, en esta crisis del orden global que estoy mencionando, de este orden liberal, el inconveniente mayúsculo es que este nuevo actor llamado China nos demuestra que no necesariamente necesita ser una democracia para alcanzar progreso económico, que no necesariamente necesitas intervenir en los países y darles una lista de políticas que deben seguir o aplicar si ellos quieren alcanzar el progreso. El pragmatismo chino que viene desde Deng Xiaoping y ese asunto de no me importa que el gato sea blanco o negro, me importa que el gato coma al ratón, ese pragmatismo hoy le ponen graves aprietos a Estados Unidos porque tienes un actor que muestra un modelo distinto de progreso y un actor que hace negocios con quien tiene que hacer, independientemente de la forma de gobierno que tengas, independientemente de los problemas internos que puedas tener. Y eso es una crisis grave porque en ese vacío de poder, China es entonces el llamado a ocupar ese vacío de poder. Hace un semestre en mi clase topábamos este tema y al topar este tema yo decía, tal vez es los BRICS, ¿sí? Tal vez son estos países emergentes, pero China deja de ser emergente en septiembre, octubre pasado y pasa ya a reconocerse como un país desarrollado, ¿sí? Cambia eso también. Vemos también una reconfiguración en la que hay tres actores principales: Estados Unidos queriendo recuperar su esfera de influencia en América, China con intereses propios en el sudeste asiático, y Rusia lo propio con Ucrania, Zelensky, aunque yo le veo al rol de Rusia tal vez un poco más de pivote, ¿sí? Del lado chino, del lado estadounidense, sin necesariamente tomar bandos. Pero lo que ha hecho China en años recientes, a la vez que hay esta crisis liberal en Estados Unidos, es desarrollar sus relaciones económicas, como podemos ver en el mapa, un cambio del año 2000, en rojo los países que hacían negocios con China, a 2024 el cambio y vemos una China ya tomando gran parte del globo. ¿Sí? Hoy las exportaciones chinas se miden en trillones. Y vemos una dominación casi total. Esto es la base para una hegemonía cultural, política. Ustedes, muchachos, ya compran aquí en el bar de la institución el té de burbujas. Vi recién. Eso es una influencia ya cultural china. ¿Sí? Hoy ya se habla de Asia, hoy ya no es ese lejano oriente, ese lugar inhóspito, sino hoy hablamos de un país poderoso y con relaciones e influencia en casi todo el mundo. Como idea final y volviendo a con quien empecé, Tucídides, y volviendo también a lo que Jimena mencionaba al principio, ese llamado a la unidad latinoamericana. ¿Qué nos queda entonces? Tucídides lo que dice es que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Sí, yo le pongo entre signos de interrogación porque quiero ser escéptico, quiero creer que no es no es ese el destino, no implica que nuestros países en desarrollo estamos únicamente destinados a ser un títere que juegue de forma pendular entre el nuevo hegemón o el hegemón vigente. ¿Sí? Tal vez el camino sí es fortalecer procesos de integración regional no ideológicos, y por esto me refiero que se basa en la necesidad económica de los diferentes países de establecer estas relaciones, con miras a tener un lugar en la mesa de negociación en crisis futuras y no simplemente estar bajo el criterio de estos hegemones, porque el que yo haya hablado de China en este momento no implica que China es el nuevo e ideal hegemón. Todo hegemón trae consigo, como dijo Fernando, violencia, fuerza para imponer. Si bien China hasta el momento no ha demostrado su poderío militar, yo creo que es por el papel de retador que tenía. Pero creo
que llegará un momento en el que ese poder militar también será evidente y simplemente cambiaremos de hegemón y cambiaremos de resistencia a un nuevo poder imperial, si es que se quiere, pero con unas características totalmente distintas. Muchas gracias a todos. de los expertos que nos acompañan. El tema es el futuro de la cooperación internacional, el desarrollo sostenible y el rol de las ONG y la sociedad civil ante el repliegue de potencias estatales. Andrés, tienes la palabra. Muy buenos días, señor canciller. Muy buenos días a las autoridades de la universidad. También agradecerles por este espacio y por la invitación. Fernando, doctora Ventimilla, y al panel, y a la comunidad académica y a los estudiantes. En primer lugar, quizás como diría Chespirito, quizás estaba fríamente calculado el día de hoy, pero justamente hace un año Donald Trump hizo el congelamiento de fondos para todo el tema de cooperación internacional por parte del gobierno de Estados Unidos. Justamente un 20 de enero, hace un año, hizo el congelamiento de fondos. ¿Ese qué impacto tiene para la América Latina y para el Ecuador y para las organizaciones que están interactuando en el ecosistema? Creo que es un espacio fundamental justamente que a partir de la academia podamos discutirlo. Y quiero felicitarle a la Universidad de nuevo por este espacio. Más allá de hablar de esta salida de Estados Unidos, justamente ya de la destinación de toda la cooperación internacional, y que este año fue un segundo paso de esta estrategia, que es desvincularse de distintos organismos, fondos y también programas de Naciones Unidas, estamos hoy viendo un momento histórico. Este momento histórico justamente es el cambio de un sistema operativo de la cooperación internacional para el desarrollo. Y cuando hablamos de un cambio de sistema operativo, y como bien lo mencionaron los panelistas anteriores, se encuentra justamente el cambio de las reglas. Cuando está en riesgo, y esto es dentro, y esto es importante también mencionarles, dentro de la cooperación internacional existen tres enfoques teóricos principales. El primero es el realismo. El realismo se basa propiamente en la anarquía. Quiere decir que un Estado tiene el derecho en su política exterior, justamente a través del miedo, romper reglas y establecer sus intereses. Ese es el primer enfoque teórico. El segundo es a través del constructivismo, que toma también las bases del realismo, pero lo que establece es una gobernanza global, que pueda justamente reducir los riesgos que se han establecido a través del realismo. Y el tercero es un enfoque justamente a través del neoinstitucionalismo, que establece tres enfoques a través de las reglas y la construcción de confianza. Estados Unidos, como estamos viendo en este momento, se ha ido con primer enfoque teórico, a través del realismo, poner propiamente y establecer sus propios intereses. Por eso hoy estamos viendo, y lo mencionaron también anteriormente los panelistas, estamos viendo propiamente que todo este efecto está siendo impactado por la guerra comercial, sin duda, que tiene con China. Cuando nosotros le preguntamos si China tiene aportes a los principales organismos multilaterales, la respuesta es no. Ellos no participan en los principales grandes multilaterales, incluso no son los principales financiadores de la arquitectura de cooperación internacional. Ellos recientemente, digo recientemente, hace 20 años, ellos integraron a la OMC. Mientras tanto, ellos no estaban articulados a toda esta arquitectura de cooperación internacional.
Entonces, sí han estado ellos y han incidido justamente en estas posturas del gobierno de Estados Unidos para poder salir y seguir estableciendo un lineamiento ahí estratégico. Dicho esto, yo tengo una tesis muy importante, que en la práctica este modelo clásico de la cooperación internacional, quienes han estado familiarizados en cómo opera la cooperación internacional, por lo general todos los cooperantes hacen convocatorias públicas para que cada organización, ya sean ONGs, academia, gobiernos locales u otro tipo de actores, se postulen a distintas convocatorias. Ese sistema está siendo desplazado propiamente por un enfoque propiamente del que financiamiento esté ligado a un tema de inversión. Ahora están hablando sobre todo el tema de inversión de impacto o un financiamiento para el desarrollo o un financiamiento innovador. Aquí es un dato muy importante. En el primer gobierno de Donald Trump ya comenzó a hacer unos ajustes institucionales con respecto a la ex extinta USAID. Ya hizo unas reformas institucionales reduciéndole su capacidad operativa y creó en su primer gobierno la Agencia de Inversión de Desarrollo, que propiamente lo que viene a competir, y la estrategia de Estados Unidos en su momento era competir con la nueva ruta de seda que tiene China. Esa fue la estrategia del primer gobierno de Estados Unidos. Obviamente que esa estrategia no ha dado los mejores resultados, entonces este segundo gobierno 2.0 viene más recargado y viene justamente a eliminarle completamente a la Agencia de Estados Unidos, pero a darle más poder a esta Agencia de Financiamiento para el Desarrollo. Y lo que buscan en este momento, de aquí como ya me estoy adelantando a una de las principales causas, les voy a hacer un spoiler, los que buscan con este tema de financiamiento ya no es financiar proyectos no reembolsables, porque incluso cuando ustedes ven qué tipo de financiamiento realiza China en esta arquitectura de cooperación internacional, ellos no hacen cooperación financiera no reembolsable, ellos hacen créditos. Casi la gran cartera de financiamiento que tiene China lo hace a través de créditos. Y muy poco lo hace a través de no reembolsables, pero esos a través de sus empresas hacen construcciones puntuales o hacen donaciones puntuales con sus empresas. Entonces ellos han estado marcando una nueva regla de cómo se hace la cooperación internacional. Dicho esto, lo que busca ahora el nuevo financiamiento para el desarrollo en este caso, de Estados Unidos y su desvinculación con estos organismos multilaterales es, vamos a financiar, pero vamos a financiar proyectos que permitan un bienestar económico para el gobierno y para el Estados Unidos. Esta tesis prácticamente tiene 4 causas. La primera causa, que ya lo mencionaron también mis panelistas anteriores, es la política doméstica. Hay una crisis, sobre todo, como estamos viendo en este cambio de ciclos, cambios de épocas que mencionaba también Fernando. Hay una ola conservadora, y en esta ola conservadora, tanto que está pasando en la sociedad estadounidense, también está pasando en Europa. Por ejemplo, en el año pasado también el gobierno de Reino Unido retiró fondos de cooperación internacional. Está en este momento la Unión Europea también retirando recursos de cooperación internacional. Y el gobierno alemán, con la nueva presidencia, también ha hecho ajustes a su política de cooperación y están reduciendo los fondos y están canalizando a este tipo de financiamiento. Pero principalmente todo esto parte, con lo que les decía anteriormente, a través de la estrategia que ha estado imponiendo China en toda esta arquitectura de financiamiento para el desarrollo. Dicho esto, por ejemplo, nosotros tenemos MAGA, ¿no? Que es Make America Great Again, que es justamente la población está exigiendo a los gobernantes que sea primero el beneficio de sus ciudadanos y posteriormente que se destine recursos a cooperación. Entonces, existe un respaldo por parte de la sociedad en estas medidas. Entonces, existe una fuerte presión tanto social. Esto también lo está teniendo Alemania, por ejemplo, y por eso toman estas medidas que vienen justamente a un tema más de responder a las necesidades locales. Incluso hoy en día, y el día de ayer estaba conversando con unas organizaciones multilaterales que están en Chile, también hay un nuevo gobierno en Chile que tiene una tendencia también en línea de los que les acabo de mencionar, y me mencionaban que la sociedad chilena también tiene un rechazo a los organismos internacionales. Principalmente, y si no sabemos, por ejemplo, aquí en nuestro auditorio, ¿quiénes han escuchado del sistema de Naciones Unidas?
que pueda levantar la mano. Muy pocos, casi 2 o 3. Entonces, a veces hay interés o no realmente de qué medidas se toman con respecto a estos organismos. Incluso también hay una gran discusión dentro de este sistema, por ejemplo, del staff internacional. Hay staff internacional del sistema de Naciones Unidas, que se llaman los expat. Por ejemplo, la gran mayoría de organismos multilaterales aquí en el país, un representante residente en cada uno de estos países está ganando alrededor de unos $20,000 en el país. Entonces, también hay una cuestión, también cuestionados de por qué se está pagando en staff internacional cuando existen necesidades locales. Entonces, hay una crisis también en este sentido. Y por eso es que se están implementando todo este tipo de medidas para poder contrarrestar este descontento, digamos, de la ciudadanía. Hay una segunda causa también muy importante, que es la causa de la geopolítica, de la que ya han hablado los panelistas anteriores. Justamente el multilateralismo pierde peso en este momento. El multilateralismo tiene unos días contados por esta estructura que les acabo de mencionar. Existe una estructura que el nuevo secretario, no el nuevo, ya tiene sus años, el secretario general Antonio Guterres ya ha hecho una reestructuración del sistema de Naciones Unidas, pero que ha quedado todavía muy corta realmente a instituciones. Incluso en este gráfico que les estoy presentando, a pesar de que ya existe esta desvinculación por parte de Estados Unidos al sistema de Naciones Unidas, a inicios de este año ya da un aporte. Con este recorte que hubo el año pasado, a inicios de este año ya hizo un primer compromiso, que es de $2 billones que van a ser destinados al sistema de Naciones Unidas. Obviamente que pasa de 17 millones, que era, y aún así, y aquí importante mencionarles y un dato para que ustedes lo tengan en cuenta, a pesar de que Estados Unidos destina $2 billones, sigue siendo el principal cooperante actualmente del sistema de Naciones Unidas y de la arquitectura de cooperación. Entonces, a pesar de que existe una reducción del 70%, sigue siendo el principal cooperante en el sistema. Este es como pero más allá de esto de la reducción de fondos, es importante entender cómo se está cambiando este sistema operativo de la cooperación. Por lo general, en el modelo anterior, manejaba el sistema de Naciones Unidas y el gobierno propiamente de Estados Unidos tienen distintos fondos y mecanismos de financiamiento, y lo que hacían es que en el caso de emergencias o en el caso de implementar proyectos ligados al sistema de Naciones Unidas, se hacía una convocatoria y las distintas agencias participaban para esos fondos y se destinaba, digamos, esa distribución de estos 17 millones. Ahora lo que hace propiamente esta nueva reestructuración del gobierno de Estados Unidos es que destina estos 2 billones, pero va a concentrar OCHA, que es la agencia justamente para el tema de asistencia humanitaria. OCHA es la agencia que va a concentrar estos 2 billones y es la que va a destinar este recurso a los distintos proyectos y emergencias o crisis humanitarias. Y lo más importante, que es el mensaje claro por parte del gobierno de Estados Unidos. Les dice, tienen que adaptarse, tienen que reducirse o básicamente tienen que desaparecer. Ese es el mensaje que les ha hecho el gobierno de Estados Unidos al sistema en general. Y efectivamente ya hay algunas organizaciones del sistema de Naciones Unidas que han estado duplicando esfuerzos y que ahora están intentando ver si se hacen un merge, si se fusionan entre ambas organizaciones. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, ya hay diálogos entre la fusión de ONU Mujeres con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que es el UNFPA. Entonces ya hay unas conversaciones que si se van a hacer esta unión entre las dos organizaciones. Lo mismo pasa entre la Agencia de Migración, OIM, con la agencia ACNUR, que era para refugiados. Entonces también ya están en conversaciones para ver si hacen una sola organización en vez de estar como haciendo incluso actividades solapadas o duplicadas que efectivamente tenía ahí un criterio de poder renovar y hacer un nuevo rediseño de toda esta arquitectura de financiamiento en el sistema de Naciones Unidas. Hay un tema también importante que ya les mencionaba, que es una de las terceras causas, que es el cambio del financiamiento global. Este financiamiento, hoy en día, por ejemplo, la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea aquí en el país, el día de hoy hizo el lanzamiento
de la nueva estrategia de financiamiento para empresas, que es propiamente la iniciativa Global Gateway, que es propiamente financiar el sector privado y también otro tipo de organizaciones, pero en alianza con organizaciones y empresas europeas. Esa es como la prioridad ahora propiamente de esta arquitectura de financiamiento. Y algo que no es menor, y sí creo que es muy importante que también lo tengan en cuenta, este desmantelamiento de la arquitectura de cooperación y sobre todo del multilateralismo está ligado a un tema también de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Una de las grandes apuestas y la guerra comercial y tecnológica que tiene Estados Unidos con China es justamente la 5G y estas nuevas tecnologías. Y una de las grandes apuestas del gobierno de Estados Unidos es cómo implementar la inteligencia artificial y reducir costos al ecosistema de desarrollo. Esa es una de las grandes apuestas. Cómo utilizar la inteligencia artificial y la digitalización para hacer menos con más, o sea, hacer menos pero tener mayor impacto. Esa es una de las grandes apuestas que tiene en este momento. Bueno, ¿cuál es el riesgo y el impacto que tiene? Y con esto voy a ir cerrando. ¿Cuál es el impacto que tiene propiamente en América Latina y Ecuador estos recortes y esta salida de estos distintos organismos? Principalmente no es el fin del desarrollo, eso es algo importante tenerlo en cuenta, y no es el fin tampoco del financiamiento. Y aquí hay un principio físico que dice que la materia no se destruye, solamente se transforma. Entonces pasa lo mismo con el tema del financiamiento. Este recorte y esta salida de los distintos organismos, este financiamiento no es que va a desaparecer, sino que este financiamiento propiamente va a ser relocalizado a sectores estratégicos del gobierno de Estados Unidos. Y también, si antes estaban financiando ONGs, van a financiar principalmente a otro tipo de estructuras, efectivamente a empresas u organizaciones que respondan a intereses nacionales del gobierno de Estados Unidos principalmente. También no todo lo que brilla es oro, esto es algo muy importante tenerlo en cuenta. Este nuevo tipo de financiamiento, se reduce esta cooperación no reembolsable, se incrementa el tema de financiamiento o de deudas principalmente, y hoy en día, el año pasado, salió un reporte justamente del impacto que tiene el financiamiento para el desarrollo, el financiamiento innovador, es que hoy los países en vías de desarrollo, o país, como es el caso de Ecuador, en vez de destinar recursos al desarrollo, están destinando recursos a pagar deuda. Entonces, incluso lo que ha estado pasando últimamente aquí en el país es que la mayoría de créditos nos dan el crédito incluso para pagar la deuda. Entonces, el tema importante, y aquí algo que nosotros hemos estado midiendo desde la Red Ecuatoriana de Cooperación, hemos estado midiendo cuál es el impacto con respecto a este año que ha tenido el acongelamiento de fondos o la suspensión de fondos de cooperación internacional. Y algo que es interesante, que el primer fuente de recurso que ha estado respaldando esta salida de financiamiento, más allá de ser principales cooperantes, es el gobierno, tanto nacional como el gobierno local, quien ha estado llenando estos vacíos del financiamiento. Incluso, solo por ponerles un ejemplo, hoy en día la principal fuente de recursos de financiamiento sigue siendo pública, tanto a través del gobierno nacional como gobiernos locales. Hay un fondo que es el Fondo Ítalo-Ecuatoriano, el Fondo Ítalo-Ecuatoriano que también está haciendo su convocatoria y cierra el mes de marzo las aplicaciones para el fondo. Tiene un presupuesto de $60 millones. Eso para un programa de 5 años, propiamente. Pero si nosotros regresamos a ver el recurso público, un programa tranquilamente podría ser financiado, un programa de Estado podría financiar ese recurso tranquilamente en un año. Entonces, quiere decir que justamente el recurso público sigue siendo las principales fuentes de desarrollo y es algo que se está cambiando. Y algo que es importante y que les mencionaba, a través de la inteligencia artificial y de la digitalización, esto es muy importante. Si bien este escenario está cambiando, lo más importante, y ustedes aquí en la academia, es que ustedes deben estar preparados y capacitados y capacitadas para afrontar estos nuevos retos. Ustedes deben tener conocimiento que este nuevo financiamiento que no se destruye,
sino que este financiamiento que se está transformando y destinándose a nuevos actores, tienen que tener la capacidad de comprender cómo funciona este nuevo financiamiento, cómo va a aterrizar en nuestros territorios y cómo sus organizaciones, tanto empresas, ONGs u otro tipo de organizaciones, pueden aprovechar esos recursos. Y para eso requiere una capacitación, que estén preparados, tanto con la era de la inteligencia artificial, pero también de la digitalización. Y por último, como les mencionaba, y con esto cierro, el dinero, el financiamiento no se desaparece, sino se transforma. Y ahora la pregunta es, ¿estamos preparados y preparadas para entender esta nueva transformación del financiamiento de Estados Unidos en la región? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por ayudarnos a comprender lo que ha sucedido en este último año. Justamente hoy, 20 de enero, un año de esta decisión y todo lo que ha implicado para el país, para la región y para el mundo. Y estamos hablando de los 17.000 millones a 20.000 millones, a 2.000 millones, pues suenan miles de millones, pero de 17 a 2 hay un gran trecho. Tengo una pregunta para cualquiera de nuestros panelistas que quiera responder. El declive significativo de la hegemonía estadounidense es la antesala de un mundo multipolar o al menos de un orden internacional post-unipolar. ¿Puedo empezar yo? ¿Sí se escucha? Sí. Yo creo que eso está por verse. Si me hacían la misma pregunta hace un año, yo habría dicho que tal vez el orden que sigue es multipolar. Yo sí siento que tal vez avanzamos hacia una nueva unipolaridad, pero una unipolaridad china tal vez. Eh, para los escépticos del lado chino, yo creo que ellos todavía no han mostrado su poder, pero el momento que ellos muestren el verdadero poder que tienen, Taiwán, quién sabe, va a ser el escenario en el que eso se va a ver. Eh, Creo que el resto de la comunidad internacional se va a dar cuenta que les va a resultar imposible competir en lo económico, en lo político, en lo militar. Además de eso, si sumamos que a través, sí, no hay cooperación como se le entiende acá en Occidente, pero hay créditos que se hacen, la diplomacia de la deuda que le llaman. Con esta diplomacia de la deuda, China ha logrado afianzar relaciones con muchos países y muy seguramente van a estar estos países prestos a respaldar ese nuevo orden o por lo menos abiertos a entender en qué consiste eso. A ver, yo tengo una cautela el rato de proclamar la defunción del imperio americano, ¿no? O sea, la renuncia a la hegemonía no es la renuncia al poder, es la renuncia a un tipo de poder. Ahora, lo que sí es históricamente verdad es que generalmente esa renuncia al tipo de poder gramsciano, digamos, implica, aunque aparentemente se ahorran todos estos, lo que hemos visto acá, ¿no? Generalmente suben los costos del ejercicio del poder, ¿no? O sea, en vez de que sea la evangelización el arma de poder, pasan a ser los tercios. Sigo con el Imperio Español. En vez de que sean los curitas predicando y convirtiendo a la gente que tienen que obedecer a Diosito y además al rey, y la gente obedece, hay que poner la fuerza militar. Y la fuerza militar es muy cara. Peor en Estados Unidos, que tiene un sistema industrial militar profundamente corrupto e ineficiente, ¿no? El poder militar norteamericano es, según el señor Donald Trump, abrumador. Pero hay que tener cuidado, porque en este momento los sistemas armamentísticos que Rusia y China tienen son bastante más avanzados que los norteamericanos. De hecho, siempre hay esta cosa que les pasa a las grandes potencias, que siempre están apostando a ganar la guerra anterior, ¿no? Pero no la actual, ¿no? Y ellos, por ejemplo, en el Pacífico, siguen pensando en una guerra como la que tuvieron contra el Japón, guerra de portaaviones.
problema es que los chinos tienen misiles hipersónicos que en 20 minutos están hundiendo al portaaviones. Son indetectables y son imparables, no son interceptables. Todas las simulaciones que han hecho en el Pentágono en una guerra en el Pacífico en esas condiciones terminan con todas las flotas norteamericanas hundidas en pocas horas. ¿Sí? Por si acaso, ¿no? O sea, yo no sé, pero a lo mejor le puede estar pasando a Estados Unidos, podría estarle pasando, esto es una hipótesis, no, lo que le pasó al ejército francés en la Segunda Guerra Mundial, que ellos consideraban que lo que tenían que hacer era perfeccionar al máximo el sistema de trincheras que había funcionado muy bien en la Primera Guerra Mundial. Y crearon la línea Maginot, que era inexpugnable, era una cosa impenetrable, realmente era impenetrable. ¿No? Pero los alemanes descubrieron otra estrategia, otra táctica, otros sistemas de armamento con los cuales en pocas semanas acabaron con el poderosísimo ejército francés, que en esa época era considerado el mejor ejército del mundo. ¿Sí? Tal vez no es así, pero o sea, lo que tendría que invertir Estados Unidos para reconfigurar su fuerza militar es colosal. Y eso agrava el problema de decadencia financiera. Entonces, pero todo está por verse. Yo no puedo pronosticar, digamos, emitir el certificado de defunción o la jubilación patronal del imperio americano, pero hay algunos elementos que permitirían pensar que lo que estamos viendo, si no es un síntoma, sí empeora las condiciones de subsistencia de ese imperio, sobre todo con la aparición del imperio, no es la aparición, es la reaparición del imperio chino, que solo tuvo, para lo que es China, 200 pequeños e insignificantes añitos de eclipse. El imperio chino siempre fue el centro del mundo, pero siempre ha tenido estos baches. Cíclicamente, de nuevo, ¿no? El imperio chino tiene unos eclipses, vienen los bárbaros de afuera y lo destruyen o lo ocupan o lo dominan, los manchúes, los mongoles, no sé cuántos más, los japoneses, pero el imperio chino siempre termina asimilándolos, fagocitándolos y finalmente resurge en el papel que siempre ha tenido, que es el centro del mundo. Occidente siempre ha tenido esta curiosa idea de que ellos, sí, tuvieron un pequeño espacio de hegemonía, pero estamos volviendo a la normalidad. China es el centro del mundo. No, aquí un breve comentario sobre la consulta que nos está haciendo la doctora. Sí, efectivamente, bueno, ¿quién va a llenar este vacío y estamos cambiando efectivamente a un tema de un mundo unipolar, ¿no? Del G1 ya a otro tipo de configuraciones, ¿no? Efectivamente, con China y todo el grupo que también ellos han estado construyendo. Yo creo que es algo importante también tener la perspectiva que esta transición que estamos teniendo en este momento, también hay una reconfiguración del poder corporativo. Más que estados, creo que hay empresas que también están justamente atrás de toda esta nueva reconfiguración. Entonces, hay empresas tanto de capital chino, pero americano. Y solo por ponerles un ejemplo, hay datos justamente en el tema de financiamiento para el desarrollo. Hoy en día hay organizaciones y empresas que financian mucho más que estados, solo por ponerles un dato. La fundación de Mackenzie hoy en día financia más que Noruega y Suecia en temas de financiamiento para el desarrollo. Incluso la fundación, bueno, en este momento está en una transición la fundación de Bill Gates y su ex esposa, porque hay bueno, ahí tienen unas diferencias, pero solo la fundación de Bill Gates financia 40% más de lo que ha estado financiando el sistema de Naciones Unidas en manera conjunta todas las agencias. Entonces, también hay una configuración y este vacío que se está generando va a tener mayor presencia del sector corporativo. Esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, que se conoce como la filantropía. Va a estar más presente y también lo que se conoce como cooperación sur-sur y triangular. Va a estar aprovechado y que esto lo ha estado liderando también China a través de distintos mecanismos y específicamente en África. Eso simplemente. Muchas gracias, Andrés. Tal vez hay alguna otra pregunta, alguno de los chicos quisiera hacer alguna, Mario.
Mario y damos paso a Mario y a una pregunta de los chicos para cerrar esta fase de preguntas. Gracias. Felicidades a los panelistas, en verdad. Excelente panel. Quiero regresar a ver acá porque me sentí un poco ofendido con que no sepan qué es la Organización de Naciones Unidas. Levanten la mano otra vez. ¿Quién sabe y quién no sabe? Porque esa clase doy yo. Y sé que por aquí hay estudiantes que más bien creo que han estado ahí temerosos. Así que, bueno, felicitarles. Quería, querido Fernando, que extiendas un poquito más algo que acabas de decir al final. De hecho, te lo iba a preguntar antes de que lo menciones sobre el rol de China históricamente. Clever en su presentación mencionó que, claro, quizás va a llegar el momento en el que China ya tenga que actuar bélicamente. Y cuando dices, bueno, estamos volviendo a la normalidad con China siendo el centro del mundo, la pregunta directa que quiero hacerte es, ¿cuál ha sido ese rol histórico en términos bélicos de China, siendo el centro del mundo? Y lo sé porque tuvimos alguna vez esta conversación, pero me encantaría que todos los chicos aquí puedan conocer más justamente sobre este rol que tú mencionas. A ver, yo sí tengo una discrepancia respecto a que todo imperio es igual al otro imperio. No es igual. O sea, todos los imperios son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Em, la forma como ha funcionado el imperio chino por miles de años es a través de algo muy diferente que la fuerza militar como primer recurso. Si ustedes se fijan, China no es un país de invasores. No es como por ejemplo, los imperios europeos o los imperios del Medio Oriente, ¿no? No es un país de invasores, es un país es un imperio de gravitación. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es algo que, por ejemplo, yo conversaba en Corea con algunos coreanos. Y visitaba los palacios reales de Corea y conversaba cómo funcionaba esto con China. Decía, bueno, el emperador en Beijing, en la ciudad prohibida, era el hermano mayor. Era el emperador que era el que estaba sobre todos los reyes. El rey de Corea periódicamente iba a Beijing, presentaba sus saludos, unos regalos, su respeto al hermano mayor y el hermano mayor le renovaba su protección, su afecto y su alianza, ¿no? Y eso pasaba con todos ahí, hasta que los japoneses rompieron con eso. El concepto de orden que tienen los chinos es muy diferente. Está basado en hay que entender las tradiciones filosóficas que son siquiera tan antiguas como las occidentales, sino más. El confucianismo es tremendamente gravitante. Lo mismo también las otras historias como mentalidad comercial. O sea, la ética puritana y el espíritu del capitalismo son amebas, ¿no? Al lado de lo que es la forma de entender los chinos. Entonces, no, ellos conquistan, no es expansivo, sino centrípeto, civilizacional. Es por atraer el respeto de una civilización hacia otra con un centro. El papel del gobernante es metafísico, es el ancla del orden cósmico en la tierra, ¿no? Y por eso es tan tremendamente importante, por ejemplo, las virtudes del gobernante, porque si el gobernante no es virtuoso, el orden cósmico se viene al suelo, no solamente el orden político, ¿no?
empezamos a tener inundaciones, crisis climática, todo se va al diablo. Entonces, es otro tipo de imperio, ¿no? Es un imperio que no te ocupa militarmente, ¿no? Es realmente el arquetipo de la hegemonía, si se quiere volver a Gramsci. Te copa por el peso ritual y un ritualismo que está metafísicamente anclado. Sin palabras, Fernando. Fantástico, fantástico tener, chicos, esta oportunidad de escuchar esta explicación de lo que significa China en el contexto mundial. Excelente, gracias, Fernando. A ver, estamos con poquito tiempo, Dianita, sí, pero ¿alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta? Bienvenidos. O estuvo todo muy claro o no se entendió nada. Repito, o fue chino. Bueno, ok, voy a hacer una especie de relatoría muy rápida porque creo que hay. ¿Quieres, Carlitos? Por supuesto. Buenos días, muchas gracias por las opiniones. Y la duda que me salta después de escuchar las tres intervenciones es, a mi criterio, Donald Trump lo que trata de convertir este orden mundial es en transacciones. Trata de ubicar resultados dependiendo de las transacciones que necesitan de una manera muy pragmática. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva? ¿O cómo ustedes verían esta pelea de hegemonía basada en la transaccionalidad? ¿Quién tendría en los próximos años a tomar la delantera? ¿Quién podría ocupar o quién podría tomar mejores ventajas sobre esta nueva manera de hacer política? Y si está equivocado mi análisis también, ¿cuáles serían las perspectivas en ese sentido? Andrés, me parece. Muchas gracias por la consulta. La verdad que muy interesante. Algo que le estaba planteando la mañana de hoy, por ejemplo, la Unión Europea lanzó su iniciativa Global Gateway, ya tiene algunos años, y hoy hizo una convocatoria específica para empresas. Esta iniciativa nace justamente para contrarrestar este poder de la nueva franja de la seda. Esa es la realidad. La estrategia de la Unión Europea ha sido establecer la Global Gateway para reducir esta incidencia que ya tiene China. Y a la par, ahora Estados Unidos, como les mencionaba, ahora a través de esta Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, también busca, y es su estrategia, de reducir este impacto que ya tiene China propiamente en en la área de América Latina, principalmente, ¿no? Y hoy en Ecuador. Dicho esto, existe la probabilidad de que Estados Unidos tenga unos buenos resultados, pero esa posibilidad yo creo que va a ser eh, si China realmente en su estrategia a través de la nueva ruta de la sede y con el financiamiento que ya está colocando, incluso la nueva estrategia ha sido financiar, antes financiaba, ojo, importante mencionarles aquí, antes la nueva ruta de la seda financiaba gobiernos. Ahora la nueva estrategia es financiar empresas en esta nueva transición. Entonces, si China puede reducir su capacidad de colocamiento de financiamiento en esta nueva estructura de financiamiento, puede ser que tenga Estados Unidos una oportunidad, pero realmente depende mucho también de la capacidad operativa que tenga China en este momento, lo cual vemos que ha establecido una estructura y tiene muy buenos resultados en la región. Ahora, el tema es lo que hemos visto en el caso de Venezuela, está utilizando esta teoría del realismo en temas de relaciones internacionales, impongo mis intereses, incluso si tengo que romper reglas, lo rompo. Ahora el tema es si está dispuesta a romper otro tipo de reglas. Hablando aquí en la región, además de Venezuela, hay otro país prioritario aquí en la región, cercana. ¿Cuál creen que es? Panamá. Panamá es un país estratégico, bueno, y incluso ha habido declaraciones de Trump que dicen que nuestros barcos están pagando más aranceles, y hay un tema importantísimo en Panamá, que es el tema energético, que quien está controlando en este momento la parte energética de Panamá son empresas chinas. Entonces, ahora el tema es, ¿y por qué les planteaba esto? En caso de volver a una estrategia de que yo rompo las reglas por priorizar mis intereses,
Vamos a ver si ahora los otros países van a permitir realmente esta ruptura de reglas, pero yo le veo muy, muy improbable. Muchas gracias, Andrés. Bueno, para hacer una pequeña relatoría de este panel, causas e impacto de la salida de Estados Unidos de los organismos internacionales, hemos contado con, un segundo, hemos contado con el maestro Fernando Bustamante, quien nos ha traído al panel y a la universidad la presencia de Gramsci, hablando de la hegemonía. Nos ha recordado los famosos acuerdos de Bretton Woods del año 1944, que son los que configuran la estructura de nuestros países, ¿no? Con el Banco Central y otras instituciones emblemáticas de la organización que subsiste incluso hoy en día. También nos ha hablado de American Way of Life, es decir, de los McDonald's, todo estos emblemas de Norteamérica, de Estados Unidos, la Coca-Cola, los McDonald's, Hollywood, y lo que significa el desmontaje de esta hegemonía desde la primera administración Trump en 2017 hasta la fecha. La agenda internacional la llevaba Estados Unidos, la voz cantante la llevaba Estados Unidos. El señor Trump dijo, está haciendo el trabajo a la izquierda que no ha podido hacer. ¿Qué otras potencias hegemónicas han habido? Otros focos de poder, y se refirió al Imperio Español. Europa ha depositado su seguridad en manos de los Estados Unidos y se ha fortalecido de esa manera el estado de bienestar, la seguridad social. Tranquilos, nosotros no tenemos que preocuparnos de seguridad, de armamento, de problemas bélicos que puede haber con los otros países, porque nosotros fortalecemos nuestro estado de bienestar. Y eso es lo que atrajo a millones de personas de todo el mundo a emigrar justamente a España, a Italia, a los países europeos. La hegemonía de la que nos habla ha estado nutrida de las ideas liberales, pero estas vienen de muy antiguo, y aquí también nos hace una comparación con el Imperio Romano. Estados Unidos tiene hoy y enfrenta una enorme crisis financiera, y nos ha dicho que todos los imperios han caído por la crisis financiera, porque lo único que le sostiene hoy es el papel del dólar. Y cuando eso pasa, surge la fuerza bruta. Nos ha hecho también una relación del tiempo, de un tiempo de 80 años, tomando esta idea del saeculum, parecida a la andina, que es una forma de espiral que va y vuelve, pero no es igual. 80 años es un sistema. 1946, justamente hace 80 años, cuando se instaura este orden mundial multilateral a través de Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchas otras cosas más. Nos ha hablado de las estructuras de los tercios en España, en el Imperio Español, de la falange griega, de la legión romana. Y aquí sí les invito a que exploremos un poco más eso, porque es fundamental para entender la estructura de las milicias modernas y de cómo funciona hoy el mundo. El magíster Clever Paucar Molina nos ha hablado de la reconfiguración del orden global, de la crisis del sistema internacional que está cambiando y que hay nuevas fuerzas. Nos ha traído el pensamiento de Tucídides y también a Hobbes con su Leviatán. ¿Qué pasa cuando una potencia es retada por una potencia emergente? La naturaleza humana es salvaje, ha dicho. Estados Unidos no dispara porque China puede responder. Ahí viene el tema de la diplomacia, la reciprocidad, los valores civilizatorios que son los que han sostenido durante todos estos años desde la creación del sistema de Naciones Unidas.
se ha vivido un periodo de paz con ciertos matices. También entra aquí en juego la Guerra Fría, de la que no hablamos mucho, pero es fundamental que tomemos en cuenta. Y fíjense cómo hoy eso afecta a Cuba inmediatamente luego de lo que ha sucedido con Venezuela. Nos ha hablado de un vacío de poder, de un rebalance de poder, del sistema internacional competitivo y anárquico por naturaleza basado en la fuerza, de la trampa de Tucídides, el uso de la fuerza para lograr la paz. También diría yo del impacto, del escándalo, de la desfachatez, de ya no hay nada que nos detenga, pues simplemente la soberanía no cuenta. Y hablábamos con Fernando de qué derecho internacional hablamos. ¿Ha muerto el derecho internacional? Ahí tenemos otra pregunta. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional empieza, termina la guerra y empieza el sistema de Naciones Unidas, la teoría liberal, todos debemos cooperar con todos, los organismos de la ONU, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. 31 organizaciones de la ONU, de las cuales Estados Unidos sale, y los 66 otros organismos internacionales. Pero lo curioso es que casi todos los tratados internacionales tienen sus oficinas en Nueva York o en Washington, pero Estados Unidos nos pone a todos a trabajar para un tratado y el momento de ser parte de una Corte Penal Internacional, por ejemplo, no firma, no suscribe, no ratifica ese tratado internacional. Por lo tanto, lo que nosotros estudiamos y conocemos como derechos humanos, luego ahí no se aplica porque yo no soy signatario de este tratado o de este convenio internacional. Bueno, tenemos también, hay muchas cosas más que ha dicho Clever, pero en honor al tiempo voy a ir recortando. Bueno, Andrés nos ha dado el panorama del congelamiento de los fondos. Justo hoy, 20 de enero, el impacto, sobre todo de la cooperación en materia humanitaria. Y aquí, luego de tu clarísima explicación que nos pone en todo lo que nos llega directamente a nosotros como ecuatorianos, quiero comentarles algo. Las crisis se manifiestan en qué? Por ejemplo, en las deportaciones. El día sábado yo estaba en Cuenca y tomé un taxi y el taxista me dice, hace una semana llegó mi cuñado, vivía en Estados Unidos, no tenía papeles, pero estuvo 3 meses preso. 3 meses preso. Vino en un avión al Ecuador deportado, esposado de manos y de pies. Media hora antes les abrieron las esposas. Llegaron al Ecuador, les dieron 5 galletas Oreo y $50. Solamente saquemos nuestras propias conclusiones. Hace muchos años, Fernando, en la asamblea discutíamos sobre que no hay ninguna persona ilegal. Nadie puede ser ilegal. Y sin embargo, fíjense ustedes el tratamiento que se les está dando a ellos. O tengo también un relato con el que quiero terminar, que me ha dado una amiga mía que trabaja en la cooperación internacional. La Fundación Desarrollo y Autogestión trabaja para mejorar la educación en Ecuador, Perú y Argentina. Uno de sus programas más extendidos es con chicos y chicas que se quedan fuera del sistema educativo. Para llegar a ellos y a ellas, se ha coordinado con el Ministerio de Educación para realizar programas como Básica Intensiva, Bachillerato Acelerado y Nivelación, Aceleración Pedagógica, NAP. Con estos modelos se ha llegado a cerca de 30,000 estudiantes en todo el país. La DIEA pagaba profesores, ayudas médicas puntuales, además ofrecía talleres artísticos extraescolares, entre otros servicios. Estos programas eran cofinanciados en gran parte por USDOL, Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Cuando se suspende la ayuda internacional desde el gobierno de Donald Trump, programas como el DIEA
pasan a pertenecer al Ministerio de Educación y no cuentan con apoyos y seguimientos, y el programa decae ya que no se cuenta con el presupuesto desde el ministerio. En Cuenca, 18 organizaciones de la sociedad civil e internacionales como ACNUR dejan de apoyar a población vulnerable, entre otras personas en movilidad, y poblaciones que se ven forzadas a movilidad interna por la violencia en el Ecuador. Recupero 2 datos. El 1, un estudio de la Universidad de Londres demuestra que a diciembre del año 2024 tenemos en el Ecuador formalmente la cifra oficial 100,000 desplazados por violencia interna. Y la otra, de la población ecuatoriana, 6.6 millones de ecuatorianos se encuentran en los quintiles de pobreza y pobreza extrema. Saquemos nuestras propias conclusiones con lo que significa que se retire esta ayuda para temas humanitarios en el país. Pero no quiero dejar de alabar al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, a Walt Whitman, a Martin Luther King, y quiero parafrasear con él, I have a dream. Porque si no creyera en el jazz y ahora en René Nicole Good, que les pido que vean quién es. ¿Sabe alguien quién es René Nicole Good? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Esta mujer de 37 años, poeta. Les pido que busquen el poema de ella y les dejamos tarea que ha sido vilmente asesinada por el gobierno de Trump por ser una activista en la que nos dice a todos los latinoamericanos, no están solos. Con eso quiero concluir, quiero agradecerles muchísimo a todos por su presencia, por su atención, y sobre todo a nuestros panelistas un agradecimiento enorme por haber compartido con nosotros estos temas que nos abren a muchas otras cosas. Muchas gracias y que tengamos una excelente semana.